Dios les bendiga, bienvenido al día número 37 de la Biblia en un año. Hoy vamos por Romanos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Romanos 2 continúa el pensamiento de Pablo desde el primer capítulo, donde estuvo considerando la maldad del hombre y su inclinación a una mente reprobada. Su punto al final del primer capítulo y al inicio del segundo es que ningún hombre puede juzgar a otro sin acusarse a sí mismo, ya que, como Pablo ha de seguir en el tercer capítulo, todos están en las mismas condiciones. Sus palabras en el capítulo 2 son directas y nos pueden parecer fuertes para una nueva congregación, cual el apóstol nunca ha visitado personalmente. La realidad es que Pablo está utilizando su retórica y estilo oratorio para montar un caso elocuente según las normas de la oratoria filosófica de Roma. Pueden imaginarse a Pablo en este instante como un abogado montando un caso frente al jurado. El argumento al principio del segundo capítulo está basado sobre el concepto de los filósofos romanos de juzgar a otros quienes no creían o pensaban igual que ellos. Los grandes filósofos tenían escuelas de pensamiento en las cuales se criticaban los unos a los otros concerniente a sus pensamientos y estilos de vida. La preocupación de Pablo es que esta misma crítica se integrara a la iglesia en Roma, haciendo que los cristianos ahí pensaran ser mejor que los demás y por su crítica perdieran el enfoque de la vida cristiana. Noten en los versos 9 y 10 que Pablo sigue su pensamiento de judío primero y luego el griego. En estos versos, ese pensamiento aplica tanto a los que ganan la vida eterna como a los que sufrirán eternamente. En el próximo segmento, Pablo expande un poco sobre el porqué de esta línea de pensamiento. Pablo menciona a los judíos primeros porque eran custodios de la ley. Los versos 12 al 16 sirven como transición al punto más extenso de la ley, pero Pablo ahí menciona que no son los oidores de la ley quienes se justifican, sino los hacedores de la ley. Aunque los gentiles no eran custodios de la ley, las promesas de la ley aún le aplicaban si, por naturaleza, seguían la ley. Habiendo hablado acerca de los gentiles quienes cumplían la ley sin ser expuestos a ella, Pablo entonces dedica el resto del capítulo hablando acerca de los judíos y la ley. En el verso 17, Pablo se dirige directamente a los judíos de las congregaciones, tal como si estuvieran presentes con ellos y apercibiera su objeción a sus palabras. El segmento final del capítulo se enfoca en corregir a los judíos en cuanto a su uso de la ley, dándoles a entender que la ley como tal no los salva, sino su sujeción a los mandatos de la ley. En una serie de preguntas retóricas, Pablo trae su punto de que quienes se jaltan de la ley deben estar cumpliéndola al 100%. El verso 24 es una fuerte acusación contra el pueblo judío, diciendo que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de los judíos. Esto significa que los gentiles se burlaban de Dios y de los judíos por decir que seguían la ley cuando en realidad no la seguían. La referencia de Pablo es a Isaías capítulo 52 y verso 5, cuando Dios le habla al pueblo acerca de su cautiverio, expresando que los gentiles se burlaban de Dios y de su pueblo al verlos llevados cautivos. Los versos 25 al 29 hablan acerca de la circuncisión y la incircuncisión, haciendo referencia a los judíos y a los gentiles, pero también dando consternación hacia los judaizantes, quienes deseaban que los gentiles se circuncidaran. El uso repetitivo de términos es un mecanismo literario para la memoria de pensamientos y se verá utilizado mediante todas las epístolas. En este instante, el mensaje de Pablo es que la circuncisión sin obediencia a la ley sigue siendo incircuncisión, pero que la incircuncisión con obediencia a la ley será contado como circuncisión, de modo que no vale ya la circuncisión, sino la obediencia, cual Pablo define como la circuncisión de corazón en espíritu. El capítulo 3 sigue el argumento sobre la circuncisión hasta llegar al mayor punto de cual vimos en el primer capítulo, que el justo por la fe vivirá.
Las preguntas de Pablo al principio del capítulo son diseñadas para defender la imposición de la ley y la circuncisión sobre el pueblo hebreo mediante la historia. O sea, que su acusación contra los judíos por su falta de cumplimiento no era un ataque contra la ley de Dios ni del escoge por Dios del pueblo judío. Más bien, el pueblo aprovechó ser confiados la palabra de Dios, aunque luego ellos mismos vinieron a ser incrédulos. No obstante, la incredulidad del pueblo escogido, o los judíos, no le quita a la fidelidad de Dios. Pablo insiste que al final de todo, la justicia de Dios será manifiesta mediante la injusticia del hombre. Los versos 7 y 8 son expresadas sarcásticamente y veremos que Pablo vuelve a utilizar el sarcasmo como instrumento literario más luego en su epístola. Los versos 10 al 18 parecen ser un conjunto de textos hebreos, comenzando con el Salmo 14 del 1 al 3, el Salmo 53 del 1 al 3 y Eclesiastés capítulo 7 y verso 20, cuales todos explican que no hay ninguno justo sobre la tierra. Luego utiliza el Salmo capítulo 5 y verso 9 y el Salmo 140 y verso 3 para componer el verso 13. El verso 14 viene del Salmo 10, verso 7, y el verso 15 viene de Isaías capítulo 59, versos 7 y 8. Finalmente, el verso 18 viene del Salmo 36 y verso 1. Significante en su argumento son los versos 19 y 20, en los cuales explica que la ley no justifica a nadie porque fue dada para el conocimiento de pecado. La justificación del creyente es el proceso por el cual el creyente es hecho justo o sin pecado delante de Dios y es un tema cual Pablo va a tratar mediante su epístola a los romanos. Noten que en los versos 22 y 23, Pablo dice que no hay una verdadera diferencia entre judíos y gentiles, ya que todos han pecado y por lo tanto se encuentran destituidos de la gloria de Dios. El verso 28 indica la conclusión del argumento de Pablo por la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. Noten su mención explícita de justificación sin las obras de la ley. Pablo hace el argumento que Dios es Dios tanto de los judíos como de los gentiles. Por lo tanto, no es la ley cual justifica, sino la fe. Noten en el verso 31 que no es el intento de Pablo invalidar la ley. Habiendo introducido una nueva ley, la ley de la fe, en la cual creyentes son justificados mediante la fe en Jesús, Pablo continúa hablando de la fe en el capítulo 4, reforzando su argumento con el ejemplo de Abraham. Pablo inicia su ejemplo de Abraham con la observación de que Abraham no hizo nada para ser justificado, sino simplemente creer en Dios, quien lo llamó. Los versos 4 y 5 definen que la gracia solo es gracia para quienes no han hecho nada para merecerlo, usando el ejemplo de un labrador cual cobra salario. Si obra, cobra, pero el que no obra, sino que cree, recibe gracia y no salario. Pablo utiliza los escritos de David en el Salmo 32, versos 1 y 2 para apoyar su argumento. Desde el Salmo de David, Pablo entonces presenta un caso peculiar acerca de Abraham. Esto es que Abraham recibió la justificación mediante la fe, estando aún en la incircuncisión. El ejemplo es perfecto para el argumento de Pablo porque Abraham vivió parte de su vida en la incircuncisión, justificado mediante la fe, y parte de su vida en la circuncisión, pero sin ley, todavía dependiente de la fe. De este modo, Pablo menciona que Abraham es padre no tan solo del pueblo judío, como siempre se enorgullecían, sino también de los gentiles. El capítulo termina en la consideración de la fe de Abraham y la gracia de Dios. Fe y gracia son dos temas claves en casi todas las epístolas de Pablo. Aquí en Romanos tenemos nuestro primer ejemplo de fe y gracia en el verso 16. Pablo insiste que la justificación mediante la ley sería como salario pagado a quien merece recibirlo. Dado que ninguno es justo y ninguno puede cumplir la ley, ninguno es merecedor de ese salario. Por lo tanto, es necesaria la fe para que la justificación sea por gracia. La palabra griega cual utiliza Pablo para fe es pistis, cual significa literalmente ser convencido o persuadido. Pueden notar la referencia a esto en el verso 21. Es interesante, al igual, una referencia a Abraham diciendo en el verso 19 que estaba ya como muerto.
Esto es una referencia a su edad de 100 años al momento referenciado del nacimiento de Isaac. En nuestro análisis del libro de Génesis podemos notar que a 100 años Abraham no estaba casi muerto, ya que vivió hasta los 175 años. Eso lo vemos en Génesis 25:7. El punto cual trae Pablo es conforme a la ley de vida durante los tiempos de escritura y de la lógica del nacimiento de Isaac a padres de esa edad. Por lo tanto, la fe tuvo su lugar en la obra. Los últimos versos del capítulo incluyen a todo creyente en la obra de la fe en Jesucristo en cuanto a la justificación. Eso ha sido Romanos capítulo 2, 3 y 4 y nos veremos por esta parte de nuevo en el día de mañana. Dios les bendiga.